Nombre de un ser sobrenatural mencionado en relación con el ritual del día de la expiación, Levítico 16. Después de Satanás, para quien fue en cierta medida una preparación, Azazel goza de la distinción de ser el personaje extrahumano más misterioso de la literatura sagrada. A diferencia de otros nombres propios hebreos, el nombre en sí es desconocido. Datos bíblicos. En Levítico 16, la única alusión a Azazel es la siguiente. El 10º día de Tishri, véase el día de la expiación, el sumo sacerdote, tras realizar los sacrificios prescritos por él y su familia, presentaba las víctimas por los pecados del pueblo. Estas eran un carnero para el holocausto y 2 cabritos para la ofrenda por el pecado. Tras presentar los cabritos ante Jehová a la puerta del tabernáculo echó suertes sobre ellos, una suerte, para Jehová, y el otro, para Azazel. La cabra que cayó a Jehová se sacrificaba como ofrenda por el pecado del pueblo. Pero el macho cabrío de Azazel, ahora conocido comúnmente como el chivo expiatorio, era objeto de una ceremonia más llamativa. El sumo sacerdote imponía las manos sobre su cabeza y confesaba sobre él los pecados del pueblo. Luego, la víctima era entregada a un hombre dispuesto para ello y, cargado como estaba con estos pecados imputados, era llevado a una región aislada, y luego liberado en el desierto. En la literatura bíblica, apócrifa y rabínica, los rabinos, interpretando Azazel como Azaz, rugoso, y el fuerte, lo refieren al acantilado montañoso escarpado y áspero desde el cual fue arrojada la cabra, Yoma 67b, cifra, A. R, I, 2, Targ, Yer, Lev, X y V, 10, y la mayoría de los comentaristas medievales. La mayoría de los eruditos modernos, después de haber respaldado durante algún tiempo la antigua visión, han aceptado la opinión misteriosamente insinuada por Ibn Ezra y expresamente declarada por Maimónides en Lev, XVI, 8, que Azazel pertenece a la clase de los Seirim, demonios con forma de cabra, genios que rondan el desierto, a los cuales los israelitas solían ofrecer sacrificios, Lev, XVI. 7, demonios, compárese con las corzas y las siervas, Cant. Y 7, 5, por el cual Sulamith administra un juramento a las hijas de Jerusalén. Los críticos probablemente estaban pensando en un fauno romano. Azazel personificación de la impureza. Lejos de implicar el reconocimiento de Azazel como deidad, el envío del macho cabrío era, como afirma Nachmanides, una expresión simbólica de la idea de que los pecados del pueblo y sus malas consecuencias debían ser devueltos al espíritu de desolación y ruina, la fuente de toda impureza. El hecho mismo de que los 2 machos cabríos fueran presentados ante Jehová antes de que uno fuera sacrificado y el otro enviado al desierto, era prueba de que Azazel no estaba clasificado con Jehová, sino considerado simplemente como la personificación de la maldad en contraste con el gobierno justo de Jehová. El rito, parecido, por un lado, al envío del Efa con la mujer que encarnaba la maldad en su seno a la tierra de Sinar en la visión de Zacarías, VV 6-11, y, por otro, a la liberación del ave viva en campo abierto en el caso del leproso sanado de la plaga, Lev 14-7, era, de hecho, visto por el pueblo de Jerusalén como un medio para librarse de los pecados del año. Así, la multitud, llamada Babilonia o Alejandrina, arrancaba el pelo de la cabra para que se apresurara a salir, llevándose consigo la carga de los pecados, Yoma B. 4, 66b. Epístola de Bernabé, VII. La llegada del animal destrozado al fondo del valle de la roca de Bet Adudo, a 12 millas de la ciudad, era anunciada por el ondear de mantos ante el pueblo de Jerusalén, que celebraba el acontecimiento con gran júbilo y danzas en las colinas, Yoma B. 6, 8. Taan, IV. 8. Evidentemente, la figura de Azazel era objeto de temor y admiración general, más que, como se ha conjeturado, una creación extranjera o la invención de un legislador tardío. Es más, como demonio del desierto, parece haber estado estrechamente ligado a la región montañosa de Jerusalén y ser de antiguo origen preisraelita. Líder de los ángeles rebeldes. Esto lo confirma el libro de Enoc, que conecta a Azazel con el relato bíblico de la caída de los ángeles, ubicado, obviamente según el folclore antiguo, en el monte Hermón como una especie de antiguo Blocksberg semítico, lugar de reunión de demonios desde tiempos inmemoriales, Enoch XII. Compárese con Brandt, Mandaiche Theology, 1889, p. 38.
Azazel es representado en el libro de Enoc como el líder de los gigantes rebeldes en la época anterior al diluvio. Enseñó a los hombres el arte de la guerra, a fabricar espadas, cuchillos, escudos y cotas de malla, y a las mujeres el arte del engaño mediante la ornamentación corporal, el teñido del cabello y la pintura facial y de cejas. Además, reveló al pueblo los secretos de la brujería y corrompió sus costumbres, llevándolos a la maldad y la impureza, hasta que finalmente, por orden del Señor, el arcángel Rafael lo ató de pies y manos y lo encadenó a las rocas ásperas y dentadas de Duduael, igual a Beth. Adudo, donde permanecerá en completa oscuridad hasta el gran día del juicio, cuando será arrojado al fuego para ser consumido para siempre. Enoc VII 1, IX 6, X 4 a 6, Liv 5, LXXXVII 1, véase Geiger, Jude. Site 1864, pp. 196 a 204. La historia de Azazel como seductor de hombres y mujeres también era familiar para los rabinos, como se puede aprender de Tana Dbr. Gishmael. El macho cabrío de Azazel debía expiar las malas acciones de Usa y Asael, los líderes de las huestes rebeldes en el tiempo de Enoc, Yoma 67b, y aún mejor del Midrash Abkir, final, Yal, Génesis 44, donde Azazel es representado como el seductor de mujeres, enseñándoles el arte de embellecer el cuerpo con tintes y pinturas. Compárese con Crónicas de Jeramil, Trad, de Gaster, XXV. 13. Según Pir, ER, el, XLVI, compárese con Tos, Meg. 31a, el macho cabrío se ofrece a Azazel como soborno para que quien se identifica con Samael o Satanás no impida con sus acusaciones la expiación de los pecados en ese día. El hecho de que Azazel ocupara un lugar en la mitología mandea, sabea y árabe, véase Brandt, Mandaische Theology, pp. 197, 198, Onomasticon, de Norberg, p. 31, de Religione Mohamedanarum, de Reland, p. 89, Camus, S.V. Azazel, demonio idéntico a Satán, de Litz, Sage, F. Kirill, Wysensk, U. Leven, 1880, p. 182, hace probable que Azazel fuera una deidad babilónica degradada. Orígenes, contra Celsum, B. 43, identifica a Azazel con Satán, Pir. E.R., el, L.C., con Samael, y el Zohará. Armo, siguiendo a Na. Manides, con el espíritu de Esaú o el paganismo. Aún así, aunque era uno de los principales demonios de la Cábala, nunca alcanzó en el sistema doctrinal del judaísmo una posición similar a la de Satanás. Véanse los artículos Expiación y Expiación, día de. El nombre, según la interpretación talmúdica, el término, Azazel, designaba una montaña escarpada o un precipicio en el desierto desde el cual se arrojaba la cabra, usándose como alternativa la palabra. Yom Abi. 4. Se ha encontrado una etimología que se ajusta a esta interpretación. Azazel, se considera un compuesto de, az, fuerte o áspero, y, el, poderoso, por lo tanto, una montaña fuerte. Esta derivación la presenta un Baraita, citado en Yoma 67b, que afirma que Azazel era la más fuerte de las montañas. Otra etimología, Ib, conecta la palabra con los mitológicos, Usa, y, Asael, los ángeles caídos, a quienes se cree que se encuentra una referencia en Génesis 6 en 2, 4. De acuerdo con esta etimología, el sacrificio del macho cabrío expía el pecado de fornicación del que eran culpables aquellos ángeles, Génesis 1c. El rito. Se consiguieron dos machos cabríos similares en apariencia, altura, costo y momento de selección. Colocando uno a su derecha y el otro a su izquierda, Rashi sobre Yoma 39, el sumo sacerdote, asistido en este rito por dos subordinados, metió ambas manos en una caja de madera y extrajo dos etiquetas, una con la inscripción, para el Señor, y la otra, para Azazel. El sumo sacerdote impuso entonces las manos con las etiquetas sobre los dos machos cabríos y dijo, una ofrenda por el pecado al Señor, usando el tetragramatón. Y los dos hombres que lo acompañaban respondieron, bendito sea el nombre de su glorioso reino por los siglos de los siglos. Luego sujetó un hilo de lana escarlata a la cabeza del macho cabrío, para Azazel. Y, poniendo las manos sobre él de nuevo, recitó la siguiente confesión de pecado y oración de perdón. Oh Señor, he obrado inicuamente, he pecado y he transgredido ante ti, yo,
mi casa y los hijos de Aarón, tus santos. Oh Señor, perdona las iniquidades, transgresiones y pecados que yo, mi casa y los hijos de Aarón, tu pueblo santo, hemos cometido ante ti, como está escrito en la ley de Moisés, tu siervo, porque en este día Él os perdonará, para limpiaros de todos vuestros pecados ante el Señor, seréis limpios. Esta oración fue respondida por la congregación presente, véase expiación, día D. Se seleccionó a un hombre, preferiblemente un sacerdote, para llevar el macho cabrío al precipicio en el desierto, y lo acompañaron parte del camino los hombres más eminentes de Jerusalén. Se habían construido 10 cabañas a intervalos a lo largo del camino que conducía de Jerusalén a la empinada montaña. En cada una de estas, al hombre que guiaba al macho cabrío se le ofreció formalmente comida y bebida, la cual, sin embargo, rechazó. Al llegar a la 10ª cabina, quienes lo acompañaban no avanzaron más, sino que observaron la ceremonia a distancia. Al llegar al precipicio, dividió el hilo escarlata en 2 partes, una a la roca y la otra a los cuernos del macho cabrío, y luego lo empujó hacia abajo, Yom vi. 1-8. El acantilado era tan alto y escarpado que antes de que el macho cabrío hubiera recorrido la mitad de la distancia hasta la llanura, sus extremidades estaban completamente destrozadas. Se apostaron hombres a intervalos a lo largo del camino, y tan pronto como el macho cabrío era arrojado al precipicio, se hacían señales con pañuelos o banderas, hasta que la información llegaba al sumo sacerdote, quien procedía con las demás partes del ritual. El hilo escarlata era una referencia simbólica a Isaías 1:18 de la mañana, y el Talmud nos dice, Ib. 39, que durante los 40 años que Simón el Justo fue sumo sacerdote, el hilo se tornaba blanco en cuanto el macho cabrío era arrojado al precipicio, señal de que los pecados del pueblo eran perdonados. Posteriormente, el cambio a blanco no fue invariable, prueba del deterioro moral y espiritual del pueblo, que fue en aumento hasta 40 años antes de la destrucción del segundo templo, cuando ya no se observó el cambio de color, LC 39b. Visión crítica. Ha habido mucha controversia sobre la función de Azazel, así como sobre su carácter esencial. Dado que, según la narrativa, el sacrificio de Azazel, aunque simbólico, se consideraba una auténtica expiación vicaria, los críticos sostienen que Azazel no era originalmente una mera abstracción, sino un ser real para los autores del ritual, tan real como Jehová sí mismo. Esta relación con el propósito de la ceremonia puede arrojar luz sobre la personalidad de Azazel. 3 puntos parecen razonablemente claros. 1. Azazel no es un simple genio o demonio de comportamiento y temperamento inciertos, anónimo y esquivo, véase adoración a los animales, sino una deidad que mantiene una relación fija con sus clientes. Por lo tanto, la idea, que se ha vuelto común, de que Azazel era un ángel personal, introducido aquí con el propósito de eliminar la multitud de seirim impersonales y peligrosos, como lo expresa Cheney, apenas cumple con los requisitos del ritual. Además, no hay evidencia de que esta sección del Levítico sea tan tardía como el período agiológico de la literatura judía. 2. El reino de Azazel se indica claramente. Era el desierto solitario, e Israel es representado como un pueblo nómada en el desierto, aunque se preparaba para abandonarlo. Necesariamente, su entorno lo sometía en cierta medida a supersticiones asociadas con las deidades locales, y de estas últimas, Azazel era la principal. El propósito de toda la ceremonia parece haber sido que, así como el chivo expiatorio era liberado en el desierto, Israel también debía ser liberado de las ofensas cometidas en su vida desértica, dentro del dominio del Dios del desierto. 3. Por lo tanto, Azazel parecería ser la cabeza de los seres sobrenaturales del desierto. Fue, por lo tanto, un ejemplo de la elevación de un demonio a deidad. Tal desarrollo es, sin duda, poco común en la historia religiosa hebrea de la época bíblica, pero Azazel nunca fue realmente un dios hebreo nacional, y su participación en el ritual parece ser únicamente el reconocimiento de una deidad local. El hecho de que se instituyera una ceremonia como aquella en la que figuraba no contraviene Levítico 17:7, por el cual se suprimía el culto a los demonios. Pues Azazel, en este caso, desempeñó un papel meramente pasivo. Además, como se muestra, el acto simbólico fue en realidad una renuncia a su autoridad. Tal es el significado de la separación total del chivo expiatorio del pueblo de Israel. Esta interpretación se ve corroborada por el hecho de que la ceremonia completa no podía cumplirse literalmente en la vida establecida de Canaán, sino solo en el desierto.
Por lo tanto, era la práctica en Jerusalén, según Yoma 7:10 de la mañana. 4. Llevar al chivo expiatorio a un precipicio y arrojarlo fuera de la vista. De esta manera se logró la separación completa.